@exitosaP. Está con nosotros Víctor Velázquez, experto en temas electorales, y don Marco Tulio Gutiérrez, experto en temas municipales. Bienvenidos. Un gusto estar acá en el programa. Muy agradecido por la entrevista. Comencemos por el tema del alcalde de La Victoria y todo lo que esto implica, ¿no? Bueno, en realidad esto es lamentable. Lamentable porque se supone que los alcaldes son la expresión de la voluntad democráticamente expresada en Ánfora, así que han dado en algún momento lugar a que uno escoja lo que tú señalas, el que uno pensó que podía ser el bueno, el mejor frente a las demás, pensó que podía ser el bueno, el mejor frente a las demás alternativas. Obviamente acá no se trata si el electorado se equivocó o no se equivocó, porque al final de cuentas, ante cantos de sirena, ¿no? O sea, es un poco difícil discriminar si verdaderamente quien las está haciendo estos cantos realmente está en capacidad real de poder hacer. Positivo porque se da en el marco de un proceso electoral que va a significar una llamada de atención a los electores para que por favor elijan pues también... Claro, pero mejor, Marco, ¿no? Tulio, Marco Tulio, el elector tiene que decidir como que en el menú que tienes, ¿no es cierto? Pero ¿quién te hace el menú? Los partidos. Así es. Y las agrupaciones, ¿no es cierto? Regionales, ya. Entonces, el problema es, por ejemplo, lo que está pasando ahora. Contaban, perdóname, que en una región hay 14 movimientos regionales y 22 partidos, o sea, que pueden participar. O sea, que hay más que para la provincia de Lima, fíjate. Pero, increíble. Claro, pero a lo que voy es, ¿quién decidió que este señor alcalde de ¿cómo se llama? Elías Cuba, ¿no es cierto?, terminara siendo alcalde de La Victoria? No solo la gente que votó por él, sino fue el partido que decidió que él estaba calificado. Entonces ahí la interrogante, ¿cuáles son los mecanismos que tienen los partidos para decir que este señor es un candidato que puede representar el interés de los ciudadanos? Bueno, yo creo de que lo primero es lo primero. Y si la legislación ha establecido un mecanismo de democracia interna como una forma de tomarle el pulso a los miembros de una organización, invitados o amigos de la organización, para que opinen sobre quién va a ser el candidato a alcalde, eso no funciona, porque eso no es real. Y lo estamos viendo en todos los días en las resoluciones que emite el Jurado Nacional de Elecciones, en relación a las declaraciones de improcedencia que vienen de los jurados electorales especiales de toda la República, en la cual el propio Jurado Nacional de Elecciones, haciendo malabarismo legal, a unos les permite, a otros no les permite interpretar que este documento que no fue presentado en su momento para respaldar la democracia interna, ahora lo pueda presentar y sin siquiera legalización de firmas, pero con fecha pasada. Entonces, yo creo de que el problema... Bueno, eso es otro tema, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo en el Jurado Nacional de Elecciones. Así es. Y lo segundo... va a tener que ser parte de esta investigación, sobre todo cuando se dice que Cavazza maneja por lo menos 2 miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Pero por supuesto. Y luego, el otro es el sistema en sí, ¿no? El sistema en el cual las entrevistas que hacen un comité político designado por el presidente del partido o por el comité ejecutivo del partido, que al final de cuentas es el que termina decidiendo quiénes son los candidatos, ¿no? Y por otro, decisiones para las cuales lógicamente entran en juego no solamente el hecho de que la persona sea conocida, que la persona sepa sobre el tema, sino de qué manera va a contribuir con la campaña electoral, porque la campaña electoral cuesta, y lógicamente estos candidatos distritales van amarrados a un candidato provincial que necesita pues propaganda para ambos. Esto significa tener que hacer el aporte de campaña, ¿no? Entonces ahí se han dado casos, acuérdate de que hace 4 años muchas veces tocaron las puertas en las estaciones de radio, gente que denunciaba que había recibido dinero y que no había terminado siendo candidato, ¿no? Es decir, que es el otro tema, ¿no? O sea, que lo habían desembarcado. Que te ponen tarifa a la candidatura, y que es algo que está claro, ha ocurrido en el Parlamento. Hay gente que ahorita está en Fuerza Popular, pero si hubiera sabido lo que se supo después, que PPK ganaba las elecciones, probablemente hubieran estado esperando por el cambio. O sea, apostaban a ganador, ponían billetes para estar en la lista del partido que iba a ganar, ¿no es cierto? Porque así garantizaban su elección. Ahora, sí. Pero en este caso también hay que considerar que, por ejemplo, las organizaciones políticas tienen responsabilidad, porque no solamente es el caso de la democracia interna, la cual de antemano hay que tener en cuenta que es una actividad que puede ser fiscalizada y desarrollada enteramente por la OMPE. De los 22 partidos que tenemos a nivel nacional, en Lima solamente 14 han pedido asesoría. Y de esos 14, solo 4 han pedido asesoría integral. Es decir, desde la reglamentación hasta el acto de democracia interna. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no están exponiendo sus
sus procedimientos internos de Es elección. decir, que la No OMP, desea. digamos, el problema es que la OMP está en unos problemas, pero Ahora, la OMP... pero también si es o que sea, no es el si organismo. tuvieran supervisión de la OMP con respecto a los procedimientos de democracia interna, no pasaban. Exactamente. Ese es el tema. Ahora, Claro, por otro claro. lado, también hay que considerar que los mismos partidos políticos, organizaciones políticas, tienen una herramienta que se ha implementado en este proceso con más fuerza, que es la famosa ventanilla única electoral, por el cual ellos pueden, de una u otra forma, fiscalizar a sus candidatos. ¿Qué ocurre? En la realidad, de los casi 114.000 candidatos que hay, solamente se ha fiscalizado... 114.000 candidatos tenemos en este momento. Son 113.615 para ser exactos. Pero de esos 113.000, uno diría, ¿no? Como yo, como organización política, ¿cuál es mi finalidad? Que estos pasen esta revisión. ¿Sabes cuántos han pasado solamente esa revisión? Cerca de 37.000. Para ser exactos, 37.719. Casi el 30%. El resto, nada. Si no se ha revisado sus antecedentes penales, sus bienes y rentas. Por eso es que empiezan a asaltar candidatos que están inscritos, candidatos que están inscritos y que de repente resulta, oiga, pues este señor tiene un proceso abierto, o este señor está denunciado, o este señor tiene una sentencia. Algunos que, por ejemplo, no han querido postular, porque había pues la idea de que no iban a poder hacerlo, ¿no? Conocidos exalcaldes que en algún momento llenaron de paneles su distrito y luego no participan, pensando de que esta norma iba a ser aplicable, pero vemos que no, porque simple y llanamente hay gente que tiene condenas recientes y que está participando como si nada. Obviamente, yo me imagino de que esto pues obedece también a que, bueno, se aplique el principio que las normas no son retroactivas, ¿no? Y que por lo tanto uno puede postular, pero esto lo único que genera es que este proceso nuevamente sea un proceso turbio, ¿no? O sea, no se nota con claridad quiénes son los honestos o al menos decentes frente a los pícaros que tienen procesos. Entonces, ahí, inclusive yo estaba viendo la declaración de la hoja de vida, qué gracioso ese, ¿no? O sea, uno tiene que declarar, o sea, el tema de las sentencias, pero no las que tú hayas sido absuelto, por ejemplo. Eso no estás obligado a poner, pero tú puedes haber tenido 20 procesos solamente y declarado absueltos. Las que han quedado solo las que te han dado lugar a una sentencia, ¿no? Pero está bien, todos sabemos, después de escuchar todos estos audios, cómo una persona puede salir liberada de un delito de violación porque simple y llanamente un fiscal supremo interviene, ¿no? O un juez supremo interviene. Entonces, claro, porque el viola... Eso es increíble, ¿no? Lo de Inostroza es increíble porque no es solo Inostroza, dicho sea de paso, ha habido otros vocales supremos que han firmado por lo mismo, que tiene incluso un término que lo explica, que no recuerdo ahora cuál es, pero que es algo así como que el tipo tiene relaciones sexuales con una niña de 11 años, pero él pensó que tenía 14, entonces ya no es, o 15, ya es diferente. Entonces, pobrecito el señor, violador, pobrecito el violín, o sea, increíble. Y lo que se debería hacer en ese sentido es que, por ejemplo, y hay un espacio dentro de la hoja de vida, que es la información adicional, que debería de una u otra forma consignarse todos esos datos, pero tampoco se consigna. ¿Por qué? Porque normalmente no se tiene o no se tiende a transparentar la información. Los bienes y rentas... Mira, por ejemplo, lo de Yesenia Ponce, ¿no es cierto? Yesenia Ponce miente porque resulta que el colegio, los alumnos, los profesores que declaró no existen, ¿no es cierto? O sea, que es una cosa grotesca. O sea, si esa información hubiera sido hecho pública, o de qué manera se hace pública, porque cualquiera que hubiera estudiado en ese colegio decía, oye, pero está mintiendo esta señora. Toda esa información es pública. Pero ¿pública dónde? ¿De qué manera? Ya existe en la página web del jurado, en la www.jne.gov.p y también en www.voto informado, que son dos páginas. Cualquier ciudadano puede ingresar desde ahorita, si desea, desde su smartphone, y puede ingresar a ver las hojas de vida de los candidatos. Ahora, un caso particular sobre Yesenia Ponce. En el año 2016 existía un modelo de hoja de vida en el cual nos decía que nosotros debíamos colocar año por año dónde hemos estudiado. En esta modificación y en este aliento de reforma electoral se modificó la hoja de vida, con lo cual ya no hay eso, ya no se señala explícitamente dónde ha estudiado, cuándo, ni en qué área,
solamente si es que estudió primario o secundario. Es decir, Y si O sea, es la que declaración no, genérica, digamos. si es que ahora nosotros analizaríamos y fiscalizaríamos la hoja de vida de Yesenia Ponce, no podemos encontrar O sea, esa mentira. educación secundaria, tal, Esa posible sin mentira. detalle. Exactamente. ¿Es solamente Sí. estudió o no? ¿Sí o no? Yo pongo sí y nunca se me puede fiscalizar porque hay que ser conscientes. En el Perú tampoco tenemos una vasta de instituciones que tengan base de datos con el cual pueda contrastar la información que me está dando. Entonces, querramos o no, sacamos la vuelta de una u otra forma. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Mira, ahí estaba, por ejemplo, cuando hablas de las hojas de vida, hay una cosa que es bien curiosa. Estaba haciendo la semana pasada una evaluación de los candidatos a teniente alcalde a primer regidor, porque ellos tienen una situación muy especial. En realidad son postulantes a ser miembros del Consejo Municipal para fiscalizar al alcalde, pero a la vez son, como primeros regidores, teniente alcalde y por lo tanto reemplazo del alcalde durante un mes cuando se vaya de vacaciones. o vacancia. O cuando, bueno, vamos a imaginarnos que mínimo al año, en el año, ese primer regidor va a ser alcalde por lo menos un par de meses. El mes de vacaciones que se vaya el alcalde y luego las semanas que tenga que salir de viaje. Entonces se supone que este señor tiene que tener pues una capacitación especial porque está en los dos planos. Líder de su bancada en la oposición o en la defensa y a la vez preparado para ser alcalde. Fíjate, y una de las cosas curiosas, ¿no? Hicimos una evaluación de 87 primeros regidores, de todo un bloque de distritos de Lima, o sea, todos los distritos. ¿Y qué cosas se saca ahí? Gente que, por ejemplo, no ha presentado nada, no declara ningún ingreso, 30 y tantos. Fíjate, o sea, ¿cómo? O sea, no tienen plata, ¿de qué vive? Bueno, vamos a imaginarnos una señora que es ama de casa, o sea, que trabaja en el hogar, cuidando a los niños. Bueno, se supone que el esposo para la olla. Pero bueno, un jovencito, ya es por la cuota de jóvenes. No, pero estamos hablando de gente que tiene 40, 50 y 60 años, que de alguna manera tienen que decir pues que algo que declarar, o sea, cero. Trabajo, ocupación laboral, cero. De estos 87 encontramos 14. No hay. O sea, es decir, ¿quiénes son? O sea, no tiene plata, no trabaja. ¿De dónde va a financiar? ¿Cómo va a financiar la campaña? La campaña. No, y ¿De dónde va a poner sus paneles? lo curioso es que se presume que el candidato a primer regidor, teniente alcalde, es que tiene un poco de dinero para ayudar al candidato alcalde a parar la campaña. Pero, y si no tiene, entonces, ¿por qué lo han puesto? ¿Por qué lo Ahora, colocan? En este caso, por ejemplo... ¿Pero qué hacemos para ajustar? Mira, en ese sentido, y justo viendo el tema, existe un procedimiento dentro del Jurado Nacional de Elecciones, que es la fiscalización de declaración jurada de hoja de vida. Hay dos formas. La primera es de oficio. Es decir, a nivel nacional, en los 93 jurados electorales especiales, se ha implementado un fiscalizador de hoja de vida. ¿Qué hace esta persona? Su función es fiscalizar la información que contiene cada hoja de vida de los candidatos. Entonces, él verifica eso, por un lado. Por otro lado, cualquier ciudadano que sepa que una persona, un candidato, está mintiendo en su hoja de vida, puede presentar una denuncia ante el Jurado Electoral Especial y mencionar cuáles son los medios probatorios de esta denuncia. Porque no solamente basta decir, eso es mentira, sino probarlo. Entonces, ahí los ciudadanos que tienen interés o que estamos interesados en que se sepa más o menos con honestidad y con transparencia la información de todos los ciudadanos, fácilmente podemos acceder a esta herramienta. Y eso es un acto, por ejemplo, en este caso, de los mencionados 19 personas que no tienen ningún tipo de información. Si nosotros como ciudadanos los conocemos y sabemos que están mintiendo, hay que declarar, señor, usted está mintiendo. Pero mire, Nicolás, por yo te ejemplo, añadiría antes que continúes una cosa, porque se me acaba de ocurrir una idea. Así como fue buena esa campaña Chapa tu choro, Chapa no sé Claro. qué cosa, Chapa tu lista, invocar a través de la radio Está que buena. cada uno ingrese. Chapa tu choro dentro de la lista. Claro, Mire, estamos porque- en la pantalla para los que nos siguen por televisión y por las redes. Esa es la foto del señor Chaipiña, alcalde Imagínate, de Podemos el distrito Perú de La Molina. para el distrito de La Molina. El señor, ¿dónde está? Preso por ser parte de uno. Y además estaba recontra denunciado. O sea, la gente de Gamarra, porque es funcionario de la Municipalidad de La Victoria, ¿no? O sea, ahí está claro, o sea, que el partido, Ahí está la reelección familiar, mira. ¿no? Y Hay unos que ella es la ponen hija al del hermano, alcalde. hija, la Eso- novia, la claro, esposa. Esas son las nuevas estrategias, ¿no? La Para poder trampa, burlar la ¿no? ley. Es O sea, decir, es increíble. Ojo, claro, no podemos decir porque si no nos andamos un problema, pero todos sabemos que hay una lista en Lima, en la cual hay listas en Lima en la cual está la esposa,
la ex esposa, ¿no? O sea, desde hace hasta hace un año. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar. Hay una interrogante, porque esta información es increíble. Tenemos 113.615 candidatos ahorita. Sí. Ponte que cada candidato invierta barato 1.000 soles, que va a invertir más. $1.000. ¿Cuánto? O 1.000 soles, ya ponle 1.000 soles. Son 113 millones de soles que se van a gastar en la campaña. Y yo creo que nos quedamos cortos, ¿no? Pues se va a gastar muchísimo más que eso. Muchísimo más. El gasto en campaña es muy superior, mucho más. ¿no? Muchísimo. O sea, Vamos a la pausa y regresamos para hablar de este tema, pero para hablar de cómo creamos mecanismos que nos permitan controlar esto, ¿no es cierto? Mecanismos efectivos, pero de un asunto más práctico e inmediato. ¿Qué va a pasar con la OMPE? Con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, porque si la investigación continúa y se comprueba lo que aparentemente ha ocurrido, es decir, que el señor Cabas, por encargo del señor Luna, tomó el control de la OMPE. Sí, es un proceso totalmente... Y de las OMPE en las regiones, porque ¿no? Claro. de eso vamos a hablar tras la pausa, porque hasta qué punto eso puede poner en cuestión incluso la realización de las elecciones próximas. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Exitosa. Estamos con Víctor Velázquez, experto en temas electorales, y con Marco Tulio Gutiérrez, experto en temas municipales, para hablar de lo que está pasando en a raíz de estas detenciones, que no es la primera, además es el cuarto alcalde de Solidaridad Nacional que termina preso. Lo que pone en discusión, como hemos estado hablando, cuáles son, en primer lugar, los mecanismos de control de los partidos para seleccionar a sus candidatos, pero en segundo lugar, cuánta participación real hay del ciudadano, ¿no es cierto?, a la hora de tomar sus decisiones, que debería partir de preocuparse por la información de quién es este señor, porque voy a votar, ¿no es cierto? Efectivamente, ahí, por ejemplo, y teniendo en cuenta, no solamente, a veces siempre apuntamos a la organización política, al partido, y no nos responsabilizamos nosotros mismos. Así es. Entonces, hay herramientas para poder fiscalizar. Justo lo que habíamos comentado anteriormente, la denuncia ante la falsedad de una hoja de vida es una herramienta que está accesible a cualquier ciudadano. O sea, cualquier ciudadano de un distrito, de un determinado distrito, que vea que en la hoja de vida una persona está mintiendo, diciendo, por ejemplo, que no tiene ingresos, como lo hemos señalado, y sí tiene ingresos a todas luces, lo podemos denunciar. Es un delito contra la fe pública. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, hay herramientas. Ahora, también hay que tener en cuenta que en muchas oportunidades no las hacemos por un tema de costo. Para aclarar nada más, en este caso de estas denuncias no tienen costo alguno, se hacen de manera gratuita. Entonces, desde la ciudadanía tenemos esta posibilidad, ¿no? Ahora, la gente no tiene esa información, la gente no sabe cómo acceder a la información, no es fácil, ¿no es cierto, Marco Tulio? Porque si no, ¿cómo te explicas? O sea, es que es un nivel de irresponsabilidad ciudadana también, ¿no es cierto? Mira, tenemos que ser como ciudadanos autocríticos con el hecho de que nos hemos limitado a ir el día que hay elecciones a votar, y ahí nos despreocupamos y después nos quejamos de la mala gestión de las autoridades, porque encima acá hay una mezcla, ¿no es cierto? Sí. Ineficiencia más corrupción. O sea, no es ni siquiera que son corruptos pero hacen obras, como se decía, sino que son unos inútiles que encima nos roban, ¿no es cierto? Mira, yo creo de que el problema, si bien ya se ha mencionado de que hay la posibilidad de los ciudadanos de poder ejercer el control básico, que es el de saber quiénes son los candidatos, ojo, pueden inclusive ver qué cosa es lo que proponen, puesto que en la página web del Jurado Nacional de Elecciones están los planes de gobierno. Pero el problema está en que habría que ver de qué manera los medios de comunicación, por ejemplo como Exitosa, que es un medio que tiene una fuerte inserción en la población, pudieran colocarle en la web un ícono para desde ahí enlazar a las páginas. Claro. ¿Por qué? Porque acuérdate, Nicolás, de que yo puedo poner el nombre del candidato y inmediatamente en el Google me va a lanzar hacia la hoja de vida directamente de la persona. O sea que ni siquiera necesitarías ingresar a la web del jurado, hacer una búsqueda que, ojo, no es nada amigable. No. Porque para llegar a la hoja de vida de alguien tienes que poner a qué proceso te refieres, regional, municipal. Todos, no, provincial, distrital, no, qué localidad, qué región, qué provincia, qué departamento. A mí me ha pasado. Mira, a mí me ha pasado. Y en ese sentido, o sea, como mencionábamos,
ahora se está implementando en esa estrategia de volverlo más comunicacional, esa página web que se llama www.votoinformado.p, en el cual directamente solamente colocas tu circunscripción y aparece su hoja de vida y su plan de gobierno y los puedes comparar todo. Pero aparte del bienestar y la participación del ciudadano, hay que ver el tema de responsabilidades de las organizaciones políticas, porque ¿qué ocurre? Sale una denuncia y una organización política al día siguiente dice: este señor o este fulano nunca perteneció, ya no pertenece o ha sido un invitado. Entonces no hay ciertamente una responsabilidad cuando a ellos se les entrega directamente una herramienta que puede filtrar. La pregunta es No hay absolutamente legítima. Responsabilidad ni civil ni legal. Pero es que, por ejemplo, ya yo digo, si tú tienes a Alejandro Toledo, que está prófugo de la justicia por la evidencia de que ha recibido por lo menos 20 millones de dólares, por lo menos, el partido no tiene ninguna responsabilidad. Sí, pues no, es que no, o sea, ellos lo pusieron de presidente, o cuando tú dices ahora, el alcalde, ¿no es cierto?, de La Victoria, que además es el cuarto alcalde que va preso por corrupto de solidaridad, no tiene ninguna responsabilidad el partido. No, la ley no lo ha establecido. Pero debería, porque algún tipo de sanción tiene que tener el partido, ¿no es cierto?, claro, que traiciona a los ciudadanos al haber puesto en cargos de decisión importante y de gestión importante. Es que ha pasado en este momento, perdóneme, Víctor, ha pasado en este momento. El señor candidato, alcalde de La Molina, era era hasta ayer o bastante ayer el gerente municipal de La Victoria. Y ojo, estamos hablando de una municipalidad respecto a la cual han habido denuncias a lo largo de todo este año mucho más intensas que las que hubo el año anterior. Entonces, por Dios, qué nivel de responsabilidad esa de colocar de candidato a una persona que está en el nivel de ejecución. Él es el ejecutor de lo que el alcalde quiere. No puede haber en la municipalidad algo que se haga si el alcalde no lo decide y el gerente municipal, mira, por lo menos no lo conoce, ¿no? Sin embargo, lo ponen de candidato en un distrito. Pero tendría que establecerse algún tipo de penalidad para los partidos que ponen en los municipios, en el Parlamento, en el gobierno, a funcionarios que terminan siendo corruptos. Dirigente del partido, ¿no? Ahora, durante el proceso electoral sí tienen esa posibilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien identifica un candidato, la organización política puede retirarlos. O sea, inmediatamente puede retirar su candidatura, como lo ha hecho, por ejemplo, ahora el partido respecto a las candidaturas de la Molina y de La Victoria. Y eso es una facultad que pueden tener fácilmente las organizaciones políticas. Pero el tema no está en la candidatura, sino ya durante la gestión. ¿Qué responsabilidad van a tener? Porque normalmente no las tienen. Y la única responsabilidad que les ha dado el sistema y el conjunto de leyes es simplemente que el elector, la próxima elección, no los premie con el voto. Claro, lo cual a veces, a la vista de todas luces, resulta ineficiente, porque si es que no hay una sanción punitiva dentro de la norma, vamos a seguir teniendo sin responsabilidades. Claro, pero además esto te lleva al hecho de que, por ejemplo, está claro que el señor Luna es el propietario de Podemos Perú. O sea, es un partido que tiene dueño. O sea, ahí no hay democracia. Ahí el señor Luna decía tú sí, tú no, tú entras, tú sales, o sea... Además el nombre, el logo del partido dice Pepe. Perú claro. Podemos, pero es a la vez Pepe. Pepe Luna, sin lugar a dudas, ¿no? Y eso vaya pues al tema de los partidos en sí, que no representan verdaderamente intereses, o sea, no representan a grupos sociales, sino que en muchos casos son conglomerados de personas alrededor de un líder, de un caudillo. Y no solamente hablamos de este partido, sino hablamos... de un caudillo con dinero, ¿no? Porque tú puedes ser caudillo ideológico, pero si no tienes un real estás solamente para la academia. Los nuevos partidos casi siempre están alrededor de un caudillo que es la atracción política. Marco Tulio no me va a dejar mentir porque estamos los dos cerca en ese periodo de lo que fue la Asamblea Constituyente. Donde tú tenías un partido aprista donde discutían si el antiimperialismo o el APRA o cómo se llamó el otro. Eran 4 grupos grandes, ¿no? El APRA, Acción Popular, el PPC y luego la Izquierda Unida y el conglomerado de partidos de izquierda. Pero habían ideas y se discutía ideas de cómo tratar el capital extranjero, cómo si nos íbamos a asociar, cuál era el papel del Estado en la economía, la democracia, cómo iba a ser, los medios de comunicación. Es decir, había una discusión prácticamente sobre todos los grandes temas nacionales y sobre cuáles... Ahora esa discusión no existe, a nadie le importa un comino. ¿Tú a quién le vas? ¿A Keiko? ¿No es cierto? ¿A PPK? O sea, y además, escúchame, en términos de política económica, todos han hecho lo mismo. Todos, o sea, el programa económico lo inventó el Movimiento Libertad y lo aplicó mal Fujimori con Hurtado Miller para adelante, y eso es lo que han repetido todos sin importar el signo
políticos que pretendieron tener en la elección, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, particular de los partidos políticos y los históricos principalmente, ahora, por ejemplo, vemos el partido del APRA y su participación se ha reducido a casi 300 circunscripciones electorales en todo el Perú. O sea, son los partidos nuevos los que están liderando, ¿no? pero es que eso, y lamentablemente eso es malo, porque a veces yo lo veo desde un punto de vista, porque los partidos que son históricos y que tienen bases y que tienen cierta ideología... pero ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor, Víctor? Que esos partidos que no tienen ni siquiera capacidad, no saben, en el APRA ni siquiera se sabe si el secretario general va a ser finalmente ratificado o no y reconocido, ¿no es cierto? No son capaces de participar en la mayoría de las circunscripciones y le están exigiendo a los partidos nuevos, que sí, ¿no es cierto? Que, claro, que estén en todos lados, que consigan firmas, que ellos no lo podrían hacer en este momento. Y esos espacios... Perdóname, y en realidad ya están participando en esas circunscripciones por una generosidad interpretativa del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones dice, pero no, o sea, nadie está inscrito válidamente como dirigentes nacionales. Oiga, y el tribunal que ellos designaron, no, porque cuando han impugnado la inscripción de ellos, no le impugnaron la del tribunal. ¿Te das cuenta? O sea, el tribunal que se supone también ya se agotó, pero como nadie lo impugnó en su momento, sino solo impugnaron a los dirigentes nacionales, ha quedado sobreviviente. Yo me imagino que si hubieran sabido los compañeros que esa iba a ser la interpretación final del jurado, habrían postulado en toda la República, porque ellos no han postulado en todo el país, a pesar de tener la maquinaria, porque en verdad sabían de que no, creían que no podían participar en el proceso. Pero volviendo al tema, fíjate, de cómo se ha perdido el tema ideas, el tema de los valores. Hace 3 meses más o menos me encuentro con Rolando Breña, el Colegio de Abogados, en una ceremonia de incorporación de nuevos abogados, y él estaba de padrino de un último hijo que tiene, y yo de uno de los que trabaja en mi estudio jurídico. Y estado termina y conversar y me dice decir, oye, qué increíble lo que pasa. Yo le digo, ¿te acuerdas en nuestra época? Lo más corrupto de que se podía denunciar políticamente a los alcaldes era, oye, ha metido al amante a trabajar en la municipalidad. Claro, eso era lo más. Uy, eso ya ha sido superado por esta suerte de los mitimaes, ¿no? Yo, alcalde de tal distrito, te llamo a ti para que pongas a mi novia y yo en compensación te pongo al que tú quieras dentro y todo así. Pero esos son los pecados veniales. Sí, es claro. Porque lo otro es el manejo de los recursos que se da. Pero vamos a recibir, si lo permiten, nuestros invitados, llamadas de nuestro público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Tenemos una primera llamada en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Aló. Buenos días, adelante. Aló, ¿me escuchan? Perfectamente. Nicolás, por este programa, porque esto tenía que darse, este programa. Todos los señores que están ahí sentados, ¿no? Son especialistas en el tema, son conocedores, pero todos lo sabemos, el pueblo completo lo sabe, que esto está corrupto hasta decir basta, porque esos jurados nacionales de elecciones es su gran negocio en esa época. Acaban de explicar ellos que los partidos políticos tienen dueños. Cada candidato tiene que poner 200.000, 300.000 dólares, no soles, dólares. Y los dueños del partido no tienen ninguna responsabilidad. En el caso de Castañeda, ¿qué responsabilidad tiene él haber acogido 43 alcaldes a 200.000, 50.000 dólares cada uno? No tiene. Y ahora ya no se cuenta la ideología. No hay ideología, como dicen ellos mismos lo están hablando. ¿Por qué? Porque cuando tú, el dueño del partido pone a su sobrina, a su primo, a su tío, nunca lo van a mover. El APRA es un partido organizado, el APRA es un partido con liderazgo. Pero ¿quiénes están en el APRA? De líderes eternos. ¿Ah? En el caso del señor Luna, él fue el secretario general de Solidaridad Nacional. ¿Cuántos millones corrieron en esa campaña? Nadie lo dice. Sí, pues ¿no? Ahora, ¿cómo hace? Sí, perdón, lo interrumpí. Que sea un minuto más nada más. Claro. El señor que está al costado tuyo del lado izquierdo. El señor Víctor Velázquez, es experto en temas electorales. Sí. Expertos en el tema. Ahora él quiere también, igual que el Ministerio del Interior, que los ciudadanos fiscalicemos.
Mira, Nicolás, tú por decir que vivías tú en San Martín de Porres, y tú vas a acusarlos a uno de ellos que quiere, que tiene interés y tiene plata y está colocando plata para ser candidato, tú vas a exponerte a denunciarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que te arriesgues a que te hagas un problema. Entonces este señor que está pensando que nosotros vamos a fiscalizar, eso tiene que cambiarse el Jurado Nacional de Elecciones y estas elecciones anularla. Discúlpame y te agradezco mucho porque no quiero, yo sé que el horario pero deben anular estas elecciones. Todo el mundo sabemos que dan plata para un parque y eso lo hace ¿qué? El gobierno central. No te quiero decir las cosas que lo sé, pero pone para un parque 10 millones de dólares, o 10 millones de soles, o 20 millones de soles, que los reparten desde el Ministerio de Vivienda hasta el último empleado del municipio. Y eso lo sabemos todos, esta es una mafia, está corrompido, está podrido. Discúlpame y te agradezco mucho. No, muchas gracias. Ahora, la verdad es que los sistemas existen, ¿no es cierto? Claro, ahí solamente para precisar, es decir, quien fiscaliza y tiene esa competencia es el Jurado Nacional de Elecciones, y lo hace a través de la Dirección Nacional de Fiscalización. Pero eso no implica que como ciudadano, cualquier ciudadano lo pueda hacer también. No estoy diciendo que lo van a hacer los ciudadanos, sino que lo podría hacer si es que desea. Porque evidentemente la competencia lo tienen los organismos electorales. Y es esa competencia la que ellos desarrollan, y por eso es que existen expedientes de exclusión, de pedidos de improcedencia, etcétera, etcétera, etcétera. Víctor, entonces, pero perdóname, 113.000 personas, 113.000 candidatos, ¿cómo lo va a fiscalizar el jurado? Es imposible. Sí. Claro, pero por eso, mira, el Contralor General de la República, que se ha comprometido conmigo a estar la próxima semana acá, va a estar con nosotros el miércoles y todo sale bien. Nos hablaba acá de la necesidad, precisamente de ese problema, de cómo haces, él tenía dos conceptos que parecían bien interesantes, ¿no?, sobre el manejo de la obra pública. Decía, primero, que tiene que ser concurrente, es decir, que tú no puedes llegar cuando ya te robaron, a decir, a decir como médico legista, si está muerto, ¿no es cierto? No, sino intervenir al comienzo en el establecimiento de las bases y la realización de los concursos, la realización de la obra en todas sus fases, para que no te vengan después con adendas y sobrevaluaciones, y para garantizar que la obra está cumpliendo los parámetros. Finalmente, al culminar la obra, para hacer el balance final, que si tú no haces eso, no te sirve para nada, porque ya no puedes evitar que te roben, que es de lo que se trata. Pero él decía otra cosa, hay tal cantidad de obras en todo el país, de pequeñas obras, que son cientos de miles de obras, que si no hay un mecanismo de participación ciudadana efectivo para ejercer ese control, no vas a poder supervisar realmente que no te roben. Entonces ahí hay que darle, él decía que estaban trabajando mecanismos para instruir a los ciudadanos, para que puedan incluso realizar labores de capacitación, que no debería ser tan complicado. Por ejemplo, están haciendo pistas y veredas en tu barrio, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabes que la mezcla es la que debería ser? O el ancho de la pista, o la altura de la pista debería ser la que debería tener, es decir, hay cuestiones básicas. Las cuestiones técnicas que no se conocen mucho. Claro, pero en todos los barrios hay algo, hay alguien que algo sabe. Entonces va, chequea, toma muestras y de alguna manera incorporas a los ciudadanos. Pero para eso tiene que haber la voluntad del ciudadano de no simplemente pasar por su barrio y ver que la basura está tirada y no hacer nada, o ver que están haciendo una obra y no preocuparse si la están haciendo bien o no, o si está demorando más tiempo del que debería demorar, o si no cumple con las características que se ha comprometido. Nicolás, mira, yo no creo que sea solamente el tema de la falta de voluntad. Está en la ley orgánica de municipalidades te habla de los comités de obras, para que la población supervise. El problema es a quién reportan estos comités. Claro, ¿a dónde? Al alcalde. ¿A dónde va? Al alcalde. Entonces, ahí quedó el asunto. ¿Cuál es el rol del Consejo Municipal? ¿Le vas a decir, señor alcalde, usted me está robando? Sí, claro. Más o menos. Claro. O sea, yo recuerdo el año 2003, cuando se estableció el presupuesto participativo, había un gran movimiento en todos los barrios de los dirigentes de llegar a debatir la lista de obras priorizadas por la Asamblea. Pero, ¿qué pasa ahora? Ahora tú vas a las asambleas de presupuesto participativo 4 gatos. Designado. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente ya perdió fe. Oiga, pero ¿y por qué no van? No, pero sí hemos aprobado la lista prioridad, pero el alcalde hace lo que le da la gana. O sea, él la priorización no la toma en cuenta y pone otras cosas. Tenemos, Marco Arturo, más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Bueno, primero para saludarlo, señor Nicolás Lucar, y a sus invitados del mismo modo.
Aquí hay un tema muy importante que hay que tener en cuenta. En las alcaldías hay gente, digamos, muy interesada en promover candidatos. Yo estoy llamando ahorita a Villa María del Triunfo. Por ejemplo, en Villa María del Triunfo está Cemento Lima, que Cemento Lima se dice que es quien pone los candidatos de turno en la municipalidad, porque hay un tema aquí muy importante que no se está diciendo, que es el tema de contaminación ambiental. Es decir, hay un tema de responsabilidad solidaria que no lo está cumpliendo la empresa Cementos Lima. Ahora, por otro lado, se escuchó también anteriormente, digamos, se escucha, ¿no? Y se sabe ya, digamos, que en el tema presidencial, por ejemplo, quienes ponían y sacaban presidente era la empresa Odebrecht, ¿no? Ahora, aquí hay un tema que ya se tiene que vislumbrar, digamos, con el tema de la señora Villarán, y por otro lado, ¿no? Nos gustaría saber quién ha financiado la campaña del sí, porque ya sabemos que la campaña del no fue financiada por Odebrecht. Ahora nos gustaría saber quién ha financiado la campaña del sí. Me gustaría que usted le pregunte. Le voy a preguntar, Marco Tulio. Pero eso se ha entregado, la información desmenuzada al Jurado Nacional. Eso toma mientras, como dicen, ¿no? Ya se entregó la información. El comité al Jurado Nacional de Elecciones, al Tribunal de Honor. Lo que pasa es que el Tribunal de Honor no se preocupó en pedirle información a los partidos políticos que pusieron avisaje en su momento. ¿Qué voy a saber cuánto habrán puesto, pues, 10, 20, 30 videos? Yo declaro por lo que yo gasto y por lo que gastan los que están conmigo. Y eso el problema serio que hay en relación a la campaña por el no es que ha habido un montón de plata que ahora está claro ha entrado de estos brasileños. Por otro lado. Y que todo aquel que haya cobrado de ese dinero, que es muchísima gente, hay un montón de gente que ha firmado recibos por haber participado en esa campaña que están metidos en un problema. O sea, ellos pueden decir, nosotros actuamos de buena fe y simplemente nos pagaron por usar nuestras imágenes y nuestras voces para la campaña, pero... Porque ahí no solamente son los de al fondo hay sitio, ¿eh? Porque siempre la ironía sale sobre los de al fondo hay sitio. Mulano y Paulo Guerrero, o sea, gente seria, Natalia Málaga, o sea, gente seria que yo no me imagino que hayan cobrado por su imagen, pero que de alguna manera debieran, pues, salir y decir yo no cobré un real. Y bueno, llegar a todos sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. En este proceso de elecciones regionales y municipales, lo que se tiene que hacer, o bueno, lo que se debería de hacer es que se fiscalice de realmente todo el financiamiento, porque como lo señalaba el amigo, hay siempre intereses detrás de una candidatura. Siempre va a haber. Y así como ocurre en su distrito, ocurre en todo el país. Entonces, el financiamiento que recibe cada candidato para este proceso electoral, por ejemplo, se ha creado lo que es el responsable de campaña, quien tiene que presentar, una vez acabado el proceso, 15 días después, todo lo que ha sido el gasto de campaña. Esperemos que esta información esté disponible para que el ciudadano pueda fiscalizarlo. Por ahí tendríamos que empezar, ¿no es cierto? Por transparentar la inversión en esta campaña. Pero vamos, no solamente eso, perdóneme, Nicolás, el problema, ¿sabes dónde está para mí? En que debería decirse por qué alguien quiere gastar $400,000 en una campaña municipal si los sueldos que va a recibir durante 4 años definitivamente no dan sino 210,000, ¿no? Sí. Pero eso entonces deberíamos hacer el pre y no solamente el post, y no llegaríamos al tema que tú mencionaste jocosamente, el muerto está ahí, ¿no? O sea, definitivamente... Claro, ¿ya para qué nos sirve? ¿Ya para qué nos Vamos sirve, a recibir una última llamada del público en esta secuencia. Adelante, por favor. Muy buenos días, escuchamos. Nicolás, muy buenos días. Quería acotar un detalle. En los jurados especiales electorales también hay algunos problemas, y problemas graves, hasta de sospecha de corrupción. Por ejemplo, yo soy militante del Partido Acción Popular, y nosotros, al momento de instalarse el jurado especial de Maynas, nosotros le hicimos la denuncia al jurado electoral especial respecto a que había habido fraude en las elecciones internas del Partido Acción Popular. Fraude. ¿Ya? Le presentamos las pruebas, pero bueno, independientemente de todas las pruebas que le presentamos al momento de instalarse, cuando ya se tuvo que inscribir el partido, supuestamente con los ganadores, cambiaron la lista. Nosotros le presentamos al señor Upiashigua, que es el secretario, las denuncias correspondientes y las pruebas. Sin embargo, él dijo que él ya tenía conocimiento y que iba a deliberar. Al momento de deliberar, ahora simplemente
inscribieron a las personas que nunca participaron en las elecciones. Entonces, no podemos decir que ahí no ha habido dinero de por medio, porque ¿cómo es posible que a pesar de que el señor Upachigua y el señor Severino, que es el presidente del jurado especial, estén enterados del tema con las pruebas correspondientes y con los datos correspondientes, ellos no se hayan pronunciado al respecto? Tenemos serias sospechas. Por otro lado, amigo Nicolás, existe también en la ciudad de Iquitos existe también la volada de que hay grupos políticos que están pagando para que, y todos lo saben, los ciudadanos lo saben, todo el mundo lo sabe, y el jurado electoral especial no dice absolutamente nada y actúa de un modo bastante sospechoso. Yo quisiera que por favor verifiques ese detalle, que corrobores esa información y nos indiques, por ejemplo, a dónde te podemos mandar las pruebas que yo estoy mencionando. Sí, yo le rogaría, estimado, que se mantenga en la línea para que nuestro equipo de producción tome nota de su información y veamos cómo nos la hace llegar, por favor, si fuera tan amable. Para aclararle al ciudadano, cuando un jurado electoral especial existe o pueden existir irregularidades respecto a una candidatura, en el caso de democracia interna, esta es una causal de improcedencia. O en su defecto, si es que ya pasó esa etapa, como ciudadano, cualquier ciudadano también puede presentar una tacha. En este caso, él podría presentar esa tacha. En primera instancia lo resuelve el jurado electoral especial, pero gracias a la segunda doble instancia, esta tacha viene acá a Lima. Entonces, acá Lima se asume que hay más independencia, más objetividad. Entonces, respecto a su caso, podría... Se supone. Se supone, claro. Todo es un presupuesto siempre. Claro, todo se presupone algo. Siempre se habla que hay dinero en las campañas, dinero que ponen unos y otros solamente el nombre. Acá el tema, pienso para una primera conclusión que podríamos llegar acá en la mesa es... ¿quién debería intervenir? Ya vemos que el Jurado Nacional tiene una participación limitada, no solamente limitada porque la ley no le da más capacidad para ponerse a averiguar por qué están poniendo dinero, por qué están gastando más allá de lo que van a recuperar, entre comillas, en remuneraciones. Los ciudadanos, bueno, tenemos la limitación de que, bueno, podemos acceder a la web y mirar cuáles son las características del candidato, pero y luego de ahí, ¿qué pasa? Yo creo que una buena seña que podría dar el fiscal de la Nación es involucrarse en este tema y hacer que haya designar un fiscal que haga una revisión. Yo creo que tendría bastantes datos para empezar. La primera, la muy simple. Nosotros hemos visto que en los distritos habían unos nombres de candidatos que no eran precandidatos dentro del distrito porque solamente había un nombre. Si tú me dices de que habían, por ejemplo, acá cuando venía yo a Exitosa, para entrevistas contigo, con Philip Batterson, meses anteriores, veía, por ejemplo, el nombre del señor Astete, todo el distrito Astete Fuerza Popular, ¿no? Bueno, pero el señor Astete ya no es candidato. Entonces, ¿qué pasó? No sé qué pasó, o sea, no desconozco qué fue. Y lo mismo ocurre en todos los distritos. ¿Qué fue lo que determinó este desembarque de candidatos que con buena fe pusieron sus nombres, prestaron sus denominaciones, hicieron al partido presente en cada distrito y luego lo desembarcaron? Un segundo elemento es el tema, y cómo están gastando, ¿no? O sea, para poder saber y tener una idea cuánto dinero está acá en juego. Tú sacaste un cálculo sobre la base de 1.000 soles. Te quedaste 1.000 soles cada candidato, claro. Sale 113 millones de soles que se han gastado. Sí, pero estamos hablando de 1.000 contra un candidato de distrito de $400.000. Entonces, estamos hablando de otra cosa. O sea, ¿cuánto calculas tú, Víctor, que se puede gastar en esta campaña? Si puede ser... Yo no sé, yo no he estudiado ese tema. ¿Cuánto se podrá calcular? No sabemos a ciencia cierta. Lo que sí podemos pensar es que las candidaturas casi normalmente de regiones superan largamente el $500,000, llegarían hasta $1 millón, y que en distritales... o sea que se puede gastar 1.000 millones. 1.000 millones de soles se van a gastar en esta campaña. Cómodamente. Fácilmente se puede gastar esa cantidad. Porque todo aquel que quiere ser candidato en distrito, salvo que sea pues un famoso, ¿no? Está obligado pues a presentar de arranque cuántas torres unipolares, cuántos paneles tienes que poner para tu candidatura. Y por último, mira, yo creo de que cosas que tienen que modificarse. El tema del secreto de las comunicaciones, para que no hayan otra vez casos como el de Cuba, el de esos 4 alcaldes de Solidaridad Nacional. Y yo creo que lo que tenemos que ver es,
no debe haber secreto de comunicaciones para aquellos que desempeñan cargos públicos. Así de simple. Yo estaba comentándole a uno del equipo de prensa cuando estaba subiendo acá hasta el sexto piso y le decía, miren, Estados Unidos, el presidente de la República, del país más poderoso del mundo, te recibe y las grabadoras están funcionando. Es decir, es obligatorio grabarlas. Pero por eso yo he hecho referencia a este tema en relación a, por ejemplo, cómo debe ser la relación con el fiscal de la Nación. O sea, el fiscal de la Nación tiene un jefe de prensa, entonces tú llamas a la jefa o al jefe de prensa y haces una reunión en las oficinas del fiscal de la Nación y esa, como tú dices, hasta debería ser grabado lo que habla porque todo tiene, y eso tiene que funcionar con jueces, con fiscales, con congresistas. O sea, todo tiene que cargo público. Acuérdate el caso de Nixon. O sea, Nixon, ¿por qué cae? Porque las cintas que le pide el Congreso del despacho presidencial tenían baches. Las habían borroneado antes de entregarla al Congreso, obviamente para eliminar las conversaciones que consideraban pues que no eran convenientes, ¿no? Entonces, eso tienen que tener, fortalecer al Consejo Municipal. Sí. Vas a tener una entrevista con el Contralor. Yo pienso que al Contralor le va a saber muy bien esta iniciativa. El OSI de cada municipalidad y de cada gobierno regional debería constituir un pliego. Hoy nos dice el Contralor, sí, yo designo, la Contraloría designa al jefe de OSI, pero cuidado, todo el personal que depende de ese jefe los paga la municipalidad. Sí, tenemos que terminar por el día de hoy. Nos ha ganado el tiempo, pero a esto hay que seguirle dando, pero todos los días, creo yo. Todos los días. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más. Vamos a inaugurar una secuencia. Tenemos tantos candidatos que vamos a empezar, no vamos a poder entrevistarlos a todos. Pero tras la pausa, tenemos que empezar por casa. Vamos a entrevistar a Esther Capuñay, candidata, que es la única candidata mujer en Lima, y luego lo vamos a hacer con los demás candidatos, con los que sobrevivan, además, porque creo que en el camino van a caer algunos, sí, claro, entre los que van a ir presos por el caso Lavajato y los que van a perder la inscripción por los escándalos de estos de Luna. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.